enriquecedor fue meditar en esto en mi vida y escuchaba cómo cada uno compartía y la gratitud era algo en todo. Y otra palabra que utilizaron fue la palabra asombro. Y asombro es una reacción ante algo que no es habitual que suceda y magnifica algo que sucede, en este caso, de parte de Dios para con nosotros. Y en la Biblia, si bien sabemos que el Señor conoce todo, Él conoce a todos los hombres. Ahí en San Juan capítulo 2, versículo 23, cuando estaba ahí en Jerusalén, dice en la fiesta de Pascua, dice: muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque, dice, conocía a todos ellos. Sin embargo, no es común que se encuentre o se relate en la Biblia que el Señor Jesús se asombre. Hay en San Marcos, vamos a ver dos formas en las que Jesús, siendo Dios y conociendo a todos los hombres, se asombró. Se asombró en un principio de la incredulidad ahí en Nazaret. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 5 y 6, bueno, todos conocemos la historia cuando el Señor Jesús está en Nazaret, va y como había estado con el ministerio haciendo milagros, se encuentra ahí en Nazaret con personas que directamente rechazan. Nadie es profeta en su tierra. Nadie, como dicen, es profeta en su tierra. Y eso él lo sabía. A veces hasta nosotros mismos por ahí nos pasa que compartimos con nuestra familia inconversa y nos asombra de ver cómo cuesta llegar a ellos. Algunos con conocimiento básico quizás del Evangelio o algo muy superficial, pero es asombroso ver cómo ellos rechazaron. Y dice en el versículo 5 y 6, dice: y no pudo hacer, vamos a leer el 4, mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y dice: y no pudo, dice, hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y el versículo 6 dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas enseñando. Y me llamaba mucho la atención, o sea, el que diga esto, que un Dios que conoce todo se asombre, porque en principio el Evangelio o el plan de Dios siempre fue alcanzar a todos y que ese amor fuese correspondido. Sin embargo, no lo fue así. Y también tomándolo desde el punto de vista de los que somos cristianos,
porque las personas que estaban ahí en Nazaret, había muchos que tenían mucho conocimiento de los libros. O sea, muchos eran religiosos, sabían que iba a venir un profeta, un Mesías, y no lo aceptaron porque él era un carpintero. ¿Qué viene a hacer este carpintero acá? Y muchas veces en la vida cristiana también hay formas en las que deberíamos plantearlos, decimos, evaluar cómo está nuestra fe en cuanto a lo que nosotros decimos creer y tener fe, y si lo llevamos adelante. Porque al no llevarlo adelante manifiesta en cierta forma una incredulidad. Y ahora se me viene a la memoria ese mandato que el Señor dejó ahí en Mateo 28. ¿Cuántas veces nosotros en el año estuvimos predicando el Evangelio? ¿A cuántas personas estuvimos predicando? ¿Cuántos almas escucharon? Y si podemos llegar a decir, el Señor realmente se asombró de lo que nosotros podemos, y sabemos que no es por parte nuestra que vamos a convencer a la gente, sino el acto de obedecer a ese Dios. ¿Cómo nos va a encontrar? Y a veces incluso hasta uno se puede endurecer y tener pensamientos que quizás contradigan a lo que dice la Biblia al decir yo tengo que hacer esto y no lo hago. Ahora vamos a ver el otro ejemplo que está en Lucas. Lucas capítulo 7, y esta también es una historia muy conocida. Versículo 9, que es el que resume, es la historia del centurión, sí, que todos conocemos también, donde el centurión entendía claramente el funcionamiento de un sistema de autoridad, porque él el gobierno que se manejaba era sobre una autoridad, y entendía también la autoridad que había en el mundo espiritual. Y vemos ahí en el versículo 9, pero vamos a leer el 8 porque dice, cuando manifiesta ahí, porque dice, también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Versículo 9 dice, al oír esto, Jesús, acá en la Biblia dice, se maravilló, pero quedó asombrado. La NTV dice quedó asombrado. Quedó asombrado. Una vez más se asombra, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y qué precioso es este evento que muestra una fe que entiende la autoridad
de Dios, y que la manifiesta, de hecho, con un claro ejemplo del gobierno que en ese momento y también humano, y cómo nosotros también tenemos la posibilidad de asombrar a este Dios. Hablamos de que nos asombra el amor de Dios, pero hagamos la inversa, que Dios se asombre de la vida de nosotros, que la incredulidad, que la falta de fe no sea algo que entristezca o deje de asombrar a nuestro Salvador. Y que sí, asombre lo que nosotros, o lo que a través de nosotros Dios puede hacer. Pero para eso tenemos que obedecer y sentir esa misma ecuación, si se puede decir, porque yo me acuerdo a los chicos por ahí decíamos, chicos, no vayan para allá. Y en cierta forma a veces dudaban y no dudaban, estaban así como, pero acá la palabra es, en el terreno espiritual es, tengo que hacer esto y lo tengo que hacer. Tengo que predicar, tengo que estar bendiciendo a través de mis acciones a mis hermanos, un montón de cosas que se nos llama a hacer y que debemos hacer. Y yo los invito para que cada uno de nosotros logremos asombrar a nuestro Señor, así como Él nos asombra. Sabemos que somos personas falibles, pero podemos llegar a asombrar, así como lo hizo el centurión, a nuestro Dios. Que nuestra iglesia pueda ser una iglesia sencilla, que resista a complicar la vida de fe, avancemos tratando de llevar asombro a nuestro Señor como forma de gratitud hacia Él. Esto quería dejarme porque, como les dije, no hay mucho de este tipo de cosas que pasen, porque en el ministerio de Jesús pasaron un montón de cosas. Pero el que Él se asombre por las actitudes de las personas quiere decir que en su parte humana, también conoce lo que es eso. En este caso fue un asombro positivo. Un asombro positivo. Fue un asombro negativo. Pese a que Él conocía todo. Así que los dejo con este pensamiento para que cada uno de nosotros pueda mejorar, porque siempre tenemos cosas para mejorar, y que podamos sacar esas cosas, o sea, que no se endurezca, porque a veces se hace la costra y entendemos que el pensamiento nuestro está amoldado a Dios, pero nosotros nos tenemos que amoldar a Dios, no Dios a nosotros. Tenemos una oración para terminar. Damos gracias, Padre Celestial, porque, Señor, también podemos ver, Señor, que